Muy bien, saludos a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a explicar en este webinar toda la parte práctica. Vamos a explicar los diferentes elementos que vamos a ver, desde los diferentes tipos de probetas hasta lo que viene a ser eh, la parte de, voy a ponerlo por aquí, toda la serie de, por ejemplo, probetas que incluyen la muestra de, bueno, ciertas discontinuidades que existen en el cordón de soldadura, ¿correcto? También vamos a ver el comportamiento estructural, ¿no? Aquí tenemos un tubo estructural y un cordón de soldadura, que en este caso es un cordón perpendicular a el esfuerzo de tracción, ¿correcto? Tomándose en cuenta este primer punto. Segundo, también tenemos, vamos a ver toda la parte de inspección de soldadura a nivel visual con los diferentes tipos de discontinuidades, defectos que se pueden haber, como también vamos a ver cuáles son las diferencias de cordones que vamos a ver en el caso de un proceso GMAO, y cuáles son obviamente también diferencias según el proceso, bueno, de otros tipos de cordones donde podemos tener, si bien es cierto, ciertas socavaciones, ¿no? Ciertas socavaciones, pero hay que saber si en verdad eso se puede aceptar o va a ser necesario rechazarlo, ¿no? Entonces, estos lineamientos de inspección visual va a ser los primeros puntos que vamos a mencionar en este webinar, ¿no? Tomando en cuenta que hay puntos donde nosotros necesitamos inspeccionar no solamente estructuras que puedan estar a tope en filete conjuntas netamente perpendiculares, ¿no? Sino también podemos ver, por ejemplo, casos cuando tenemos cierto ángulo dentro de esa unión entre una placa y otra, ¿no? O como elemento estructural. ¿Y qué consideraciones debo de tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ir hablando mientras se van conectando. También vamos a ir mencionando el tema de los diferentes equipos, ¿no? Vamos a ir mostrando los diferentes equipos que nosotros podemos encontrar dentro de la inspección de soldadura. Uno de esos es el luxómetro. Vamos a poder revisar el luxómetro, qué dice el código acerca del uso del luxómetro, por qué es importante tener el luxómetro y qué consideraciones debo tomar en cuenta dentro de la inspección de soldadura, ¿no? Vamos a revisar el luxómetro, vamos a ver cuáles los puntos críticos que yo tengo que saber en una inspección de soldadura cuando hablamos en el término de la iluminancia deseada, ¿no? Y esto se va a ver reflejado dentro del registro. Dentro del registro de inspección, algunos casos se ha notado que se notan muy oscuros y cosas muy básicas como esas incluso se aceptan por el tema de desconocimiento del mismo. Muy bien, eso como primer punto. Asimismo, vamos a ver también la parte de inspección a través del método de tintes penetrantes. ¿Cuál es ese, en este caso, ese resultado de esa inspección? Ahorita vamos a ir ya iniciando el webinar y en la parte de inspección por tintes penetrantes vamos a entender cómo se interpretan lo que viene a ser los criterios de aceptación en base a tintes penetrantes. Por ejemplo, en base a tintes penetrantes no es igual el código d 11 que el código ASME 31.3, ¿no? Y eso es muy importante porque obviamente un cordón puede ser aceptado bajo un código y no aceptado bajo otro código. Asimismo, vamos a ir viendo los diferentes kits de tintes penetrantes, ¿no?
Vamos a ver kit de tintes penetrantes de marcas muy conocidas, como por ejemplo, tenemos aquí a marcas como Cantesco, ¿no? Vamos a ver marcas como Cantesto, pero también vamos a ver cuáles son esas diferencias que nosotros logremos tener con, por ejemplo, marcas como muy conocidas y también reconocidas como marca Magnaflux. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Las marcas son las marcas que pueden ser muchas en el mercado. Nosotros vamos a tener alguna diferencia dentro de estos, puede que sí. Eso, para ello, para conocerlo y tenerlo claro, esto es lo que vamos a mencionar dentro del código, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debería tomar en cuenta a nivel químico y también cómo supervisar el certificado de calidad del kit de tintes? Porque hay unos lineamientos que tiene que cumplir este kit de esta marca específicamente o la marca que yo voy a utilizar para la inspección. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ir mencionando y también vamos a ver el día de hoy el ensayo a través de partículas magnéticas, donde podemos tener justamente en imagen, vemos el yugo electromagnético, donde justamente vamos a explicar cuál es el principio del magnetismo. A través de ello, vamos a ir mencionando una de las galgas muy conocidas que es, por ejemplo, el indicador de campo o también llamada la galga tipo paleta. Por ejemplo, si nosotros abrimos un poco para ver, por ejemplo, vamos a colocarlo por aquí. Y nosotros tenemos aquí la galga, ¿no? La galga conocida popularmente como galga tipo paleta, ¿no? Ahí está. Y esta galga tipo paleta, ahí está, lo voy a mostrar bien. Vamos a ir mostrando que la galga tipo paleta tiene una importancia dentro del ensayo de partículas magnéticas, ¿correcto? ¿Esto por qué? Porque obviamente hay ciertos requisitos que hay que cumplir antes de iniciar el método, que muchas veces muchos supervisores de calidad de este tipo de obras no lo mapea de forma clara. Vamos a iniciar entonces en unos minutos para mostrar todos estos materiales que se utilizan en los diferentes ensayos como partículas húmedas, también partículas secas, vamos a hablar también de la partícula seca, y vamos a ver las presentaciones, ¿no? Acá podemos ver las presentaciones detrás del yugo de las partículas, pero también tenemos partículas secas. Y obviamente vamos a explicar sobre todo el tema de su presentación, ¿no? ¿Qué presentaciones hay? ¿Cómo se compran? ¿Qué es lo que el mercado piensa de las partículas? ¿Qué es más importante para la inspección o qué sería más práctico? Porque hay algunos que fuera de la teoría se van por la parte práctica. Quieren saber qué es lo más práctico, qué es lo que más usamos y por qué. Entonces, en base a ello, obviamente queremos tomar en cuenta todos estos factores. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya en unos minutos. Así que voy a colocarlo por un lado, aquí al soporte. Ahí está, a ver, voy a señalarlo. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a iniciar ahorita en unos minutos. Voy a confirmar si está todo ok para iniciar. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Me dicen que todo ok para iniciar. Así que vamos a iniciar con la parte de inspección visual, ¿correcto? Vamos a iniciar con la parte de inspección visual dentro de toda esta etapa.
Para ello nos vamos a dirigir a la parte inicial, donde tenemos todas las muestras necesarias para el mismo, ¿correcto? Bien, y vamos a ir explicando paso a paso justamente estos lineamientos con estas probetas, pues, ¿no? Que estamos usando. Muy bien, bien, vamos a iniciar con inspección visual. Primero, dentro de la inspección visual, nosotros podemos entender que viene a ser, la inspección visual viene a ser la inspección que implica, si bien es cierto, ver el cordón de soldadura y poder brindar un estatus como tal. Pero en estos casos, cuando yo voy a inspeccionar, yo tengo que saber cuál es el proceso de inspección para prever ciertas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo cuando voy a hacer inspección visual y yo saber y prever que para los otros métodos puede ocurrir obviamente cierto rechazo, desde inspección visual yo debería estar verificando aspectos como por ejemplo la preparación del bisel de en este caso según el tipo de junta, además verificar el propio material base y para eso hay que saber materiales, ¿no? Para eso hay que saber material. En este caso, vamos a anotar, en este caso, el metal base, como muchos creen, solamente encuentran o pensarán que nosotros vemos el A36, ¿no? Pensarán mucho que solamente vemos el A36, cuando eso es totalmente incorrecto. Este metal base, este metal base, si no sabemos materiales, puede ser desde A36, puede ser A992, puede ser A572, puede ser A709 y muchos tipos de acero. O sea, no solamente puede ser A36, que muchos creen que el acero se trabaja con ese valor. Entonces nosotros tenemos múltiples opciones, ¿no? Tomando en cuenta eso, lo que nosotros vamos a estudiar dentro de tecnología de materiales es justamente esa primera etapa, saber sobre materiales para cuando nosotros tengamos que inspeccionar, sepamos verificar uno de esos puntos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un cordón y tengo, por ejemplo, un escenario de un proyecto donde encuentro con mucho personal que no está calificado para este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos técnicos, soldadores que simplemente probablemente tienen su homologación, pero aún así estos no tienen las facultades necesarias, ¿no? Entonces, justamente, inspección visual involucra conocer los tipos de discontinuidades, indicaciones que nosotros podemos encontrar en la soldadura, como por ejemplo, conocer lo que viene a ser algunos cráteres, algunas socavaciones, involucra saber qué es un socavado, qué es una falta de fusión, qué es una falta de llenado, entre otros factores más, entre otros factores más. ¿Correcto? Estos criterios son justamente los que nosotros vamos a mencionar, son los que nosotros vamos a mencionar en clase. ¿Cuáles son esos tipos de indicaciones? ¿Por qué? Porque el criterio, en este caso, la inspección visual de soldadura, me indica y hay unos lineamientos y esos lineamientos están justamente, vamos a colocarlo por aquí, esos lineamientos sobre las discontinuidades, primero para conocerlas, las estudiamos en AWS,
un código de AWS, que es la B1.11, ¿no? Ahí vamos a encontrar justamente diferentes examinaciones, diferentes tipos de indicaciones, perdón. Ahí encontraremos todo el término de socavación, porosidad, porosidad aislada, porosidad vermicular, que utiliza mucho el código ese término, y sobre todo cuáles son aceptados y cuáles son rechazados dentro de criterio de aceptación. Entonces, eso vamos a estudiarlo justamente en inspección visual, ¿no? Además de luego estudiar el acero, luego estudiar los aceros, el propio cordón y las diferentes discontinuidades, luego toca también verificar con qué instrumentos voy a utilizar para medir esta porosidad, esta socavación, en este caso por aquí, voy a ponerlo más allá, en este caso, este refuerzo de soldadura que yo tengo, ¿cómo puedo cuantificar estos, en este caso, cierto refuerzo o cierta indicación, ¿no? Cierto aporte de soldadura. Y para eso también vamos a hablar sobre las famosas galgas de soldadura o calibradores de soldadura. ¿Correcto? Entonces, si nosotros logramos mostrar por aquí, vamos a mostrarlo mejor por este lado. Ahí está. Correcto. Entonces, nosotros vamos a mencionar diferentes tipos de galgas de soldadura y cuáles son esenciales, cuáles son más utilizadas justamente para ello, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos mostrando ahora en pantalla una galga conocida como la WOC, que es muy importante y muy utilizada cuando queremos eliminar alguna duda sobre la aceptación del cordón, porque es muy sensible para las socavaciones. Es decir, esa punta que tiene mayor sensibilidad que otro, por ejemplo, otro tipo de galga utilizada en el sector para mediciones como el Bridgecam, conocido como pico del oro. Vamos a ponerlo por un lado. Ahí está. Entonces, si nosotros logramos ver, también vamos a encontrar, también vamos a encontrar galgas de soldadura que me van a permitir de una u otra forma medir cierto cateto del cordón, entre otros factores, pero hay que saber qué tipo de galga utilizar en cierta ocasión. Porque si nosotros no sabemos qué galga utilizar en cierta ocasión, pues obviamente no estoy auditando bien y probablemente no vamos a tener las medidas correctas. Muy bien. Asimismo, justamente estamos mostrando otra galga que es conocida como la galga, ahí estaba mostrando, como galga AWS por sus iniciales Automatic Weld Sight. Automatic Weld Sight. En este caso, la Automatic Weld Sight, justamente como logramos ver, tiene ciertas partes donde yo puedo verificar cierta medición, pero para eso yo tengo que entender qué medida es la que yo tomo cuando voy a medir cierto refuerzo de soldadura, es decir, cuando yo puedo medir un refuerzo, ¿no? En una junta tope, no es igual lo que yo voy a utilizar para cuando usemos
lo que viene a ser una junta de filete, ¿no? Que en este caso no nos permite mucho por la dimensión. Ahora sí, ¿no? Esa justamente es la idea, saber según el tipo de medición que se va a realizar, saber cuáles son las partes que justamente es la que yo debería de leer. La del lado izquierdo, la del lado derecho, ¿no? La del lado de arriba, ¿cuáles, no? Entonces, eso implica inspección visual. También saber qué tipo de galga utilizar en cierta ocasión, ¿correcto? ¿Qué tipo de galga utilizar en cierta ocasión? Entonces, hasta el momento hemos hablado que las galgas forman un papel fundamental en la inspección visual porque me ayuda tanto a cuantificar y medir también, por ejemplo, el tamaño de la porosidad, el tamaño del cateto. ¿Y por qué es importante medir? Solamente porque no lo rechazo al ver, porque la vista no tiene la suficiente, en este caso, calidad en referencia a una medición que obviamente un instrumento como tal. Asimismo, asimismo, cuando nosotros tenemos una probeta, una muestra en este caso, y yo tengo que saber en qué momento y cómo utilizo la galga, ¿no? Utilizo la galga, qué partes son importantes que me van a permitir cuantificar o medir y colocar esto dentro del registro de inspección. Cuando nosotros hacemos la inspección de soldadura, en este caso nosotros agregamos y hacemos un registro de inspección y con eso se cierra la inspección. No es que yo voy a obra, inspecciono y se rechaza. Claro, si tengo que rechazarlo, se va a rechazar, pero esto va a ir documentado en un registro o también llamado report. No es un informe. Una cosa es un informe y otra cosa es un registro o report. ¿Correcto? Que en este caso sería registro de inspección visual de soldadura. Ahora, tomando en cuenta eso, hay que tomar en cuenta también que la cuantificación de ese refuerzo va a servir para verificar el aporte que tiene el soldador y justamente lo que indica el plano. Porque el plano me está diciendo que para que trabaje estructuralmente ese elemento, esta estructura debe tener un refuerzo de cierta dimensión. Tiene que tener un refuerzo. ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros justamente vamos a tomar en cuenta. ¿En qué casos yo tengo que realizar la verificación? ¿No? Eso como primer punto. A ver, vamos a colocar por aquí otra galga. Hay que saber verificar si yo también puedo utilizar esta galga, como por ejemplo llamada la pico del oro, para hacer mediciones dentro del cordón. ¿Puedo utilizarlo también? Sí, pero hay que tomar en cuenta siempre ello. Según el tipo de junta, el espacio que yo tengo, puedo justamente verificar esto mismo, ¿no? Y en el caso ya de galgas como la WOC, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Verificar las excavaciones acercando ese pico que tiene justamente en los puntos de socavado. Para eso yo tengo que obviamente saber teóricamente qué es un socavado, por qué se genera. Y luego verificar dentro de, en este caso, la propia galga, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está dando casi 0,8, 0,8 milímetros, llegando a 1 milímetro de lo que viene a ser de socavado. Si yo verifico ese tramo, obviamente va a estar rechazado, probablemente por el criterio de aceptación. Entonces, eso es lo que también vamos a conversar. No solamente es decir que la soldadura está fea, sino que también hay que saber en qué casos
yo tengo que aceptar o rechazar, porque la soldadura puede estar fea para mí, pero puede estar aceptable para el código. Eso es lo que muchos no entienden. Muchos supervisores van a una obra y dicen, esta soldadura está, en algunas partes está socavado, está rechazada. Y eso es algo totalmente erróneo, no debe estar rechazado. Muy bien, entonces todo eso es lo que vamos a ver dentro de inspección visual. Viendo diferentes tipos de muestras, ¿no? Acá también podemos mostrar otros, ¿no? A ver, vamos a acercar, vamos a alejarnos un poco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. De igual forma, ¿no? Asimismo, nosotros en inspección visual, sea un cordón a tope o a filete, nosotros vamos a tener que hacer la inspección de soldadura y probablemente diciendo que el refuerzo está bien. eh, Hay ciertas socavaciones, pero hay que verificar si en verdad esas socavaciones son rechazadas. Porque puede tener estas socavaciones, pero si yo verifico con mi WOC y al supervisor de la obra le digo, oye, por si acaso el cordón está dentro del criterio de aceptación, así que no vamos a reparar, no hay nada que reparar. Para él puede ser que este cordón está mal, pero para el código está bien. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces yo colocaré dentro de mi inspección, colocaré, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, algo así, ¿no? Colocaremos como si, colocaremos, si es una estructura, colocaremos nave, punta 01, abajo la fecha de hoy, por ejemplo, colocaremos el 6 del 11 del 25 y diremos que el BT está ok. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en inspección visual. En inspección visual hay que saber leer el código y eso, leer el código no es verlo en la práctica. O sea, el código se lee teóricamente, o sea, tenemos que estudiar con presentación, revisar el código y luego recién hacer la parte práctica. Entonces, muchos alumnos dicen, no, yo necesito verlo en presencial, pero ¿qué vas a ver en presencial? El código tienes que estudiarlo. Tienes que leer y leer bastante texto para comprender toda esta sinergia. ¿Correcto? Entonces, para eso justamente se complementa. Entonces, hemos dicho que en la inspección visual debemos saber todo el conocimiento del uso de galga para un tema de cuantificación tanto del aporte de soldadura como de ciertas indicaciones que pueden ser discontinuidades o pueden ser defectos. Eso es otro punto. Cuando nosotros revisamos los registros, muchos dicen que, por ejemplo, es una discontinuidad y yo pongo socavado, pero está aprobado. Oye, usted ha puesto que hay socavado y ha puesto que está aprobado, pero está bien, tiene razón. O sea, el cordón debe estar aprobado. ¿Por qué? Porque justamente está dentro del criterio de aceptación. Tiene socavado, sí, pero no significa que está rechazado. O sea, los propios supervisores no conocen cómo aceptan un cordón o rechazan los propios inspectores. Entonces, la formación te permite a ti comprender cómo inspeccionas. ¿Cómo inspeccionas? En este caso, la labor del inspector, cómo vas a supervisarle al inspector, pero también te ayuda a entender si en algún momento el inspector puede que no esté haciendo bien su labor, tú puedas auditar y verificar lo que él está haciendo y comprender si en verdad hay cosas que él está rechazando o lo está haciendo mal. Entonces, eso es con respecto al uso de herramientas instrumentos, perdón, como las galgas, conocer de inspección visual los diferentes tipos de patologías, de indicaciones, como porosidades, socavaciones, falta de llenado, falta de penetración, ¿no? En este caso,
muchos confunden la falta de fusión con la falta de penetración. Esta es una muestra, esa es una muestra y este es su raíz y ese es su raíz. ¿Me dejo entender? Pero muchos equivocan este criterio mencionado con este. Por ejemplo, para eso vamos a mostrar, aquí tenemos otra muestra, a ver por aquí, de este mismo, ¿no? De este mismo. Aquí tiene una penetración y aquí no tiene una buena penetración. Hay que saber qué es una penetración completa, qué es una penetración incompleta, qué es una fusión completa y qué es una fusión incompleta. Muchos confunden ese término cuando colocan los registros. Entonces, esto es del cordón. Estamos mostrando el cordón, esa es su raíz, esa es la penetración. Ahora, si nosotros hablamos de fusión, estaríamos hablando de algo como esto. No, yo tengo una junta, ahí está, una junta en filete, voy a elevar la vista. Es una muestra, una junta en filete, correcto, ahí está, una junta en filete. Y si nosotros vemos su sección, voy a calibrar la vista, nosotros vemos la sección, cuando hagamos un ensayo, si, si en este caso, por inspección visual, yo puedo detectar la falta de fusión poquísimas veces, porque prácticamente la falta de fusión no es tan observado, a menos que yo logre ver una junta pronunciada. Entonces, ¿cómo puedo deliberar si es una falta de fusión? Ya tengo que apoyarme de otro ensayo. Por eso que saber inspección visual no solamente implica ello. Los ensayos se complementan para obtener el resultado del cordón. Entonces, en este caso, yo veo que está ok, pero esta parte ondeada parece que si fuera una falta de fusión. Ah, ya, entonces hagamos otro ensayo para verificar si en verdad es una falta de fusión. Hacemos un ensayo como tintes penetrantes, por ejemplo, y nosotros vamos a verificar si en verdad eso era una falta de fusión o simplemente es el pie de soldadura, el cordón, el contacto entre el cordón y el metal base. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que vemos en inspección visual. Ahora, fuera de todos los lineamientos, para ir cerrando el tema de inspección visual, para ir cerrando un poco el tema de inspección visual, hay otro aspecto que muchos no supervisan, o sea, supervisión. Yo puedo ser inspector, pero no necesariamente tienes que ser inspector para supervisar. Sí, tienes que saber todo respecto a los ensayos para poder desarrollar uno de forma correcta. Entonces, uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta para inspeccionar es, justamente lo vamos a mostrar por aquí, es que yo voy a inspeccionar, por ejemplo, ese cordón, ¿correcto? Voy a acercarme un poco más. Ahí está. Voy a inspeccionar este cordón. Voy a inspeccionar este cordón, ¿correcto? Entonces, como voy a inspeccionar, mucho de las, cuando nosotros vamos a inspeccionar y ¿qué es lo que recibimos de la inspección? Nosotros recibimos una hoja, un registro de cómo ha salido el cordón, ¿correcto? Pero muchos no se dan cuenta que hay varios registros que están opacos. Las fotos están opacas y muchos no se dan cuenta y lo dejan pasar. Para eso, una de las cosas cuando se prevé eso es saber que el propio código te indica que debemos verificar y tener una iluminancia mínima.
Los códigos te dicen como E165, como E709, ACTM E165 para tintes o para partículas, te dice que como mínimo nosotros debemos tener, por ejemplo, eh, debemos tener como mínimo 100 pies candela. Te dicen, como mínimo para hacer, en este caso, una inspección visible, debemos tener como mínimo 100 pies candela. Eso también lo vamos a ver en inspección de soldadura, en la parte del taller práctico, ¿no? Por eso, a eso nos referimos con taller práctico, comprender. Aquí mismo estamos viendo cada muestra y cómo es que significa o cómo se interpreta según el código. Entonces, el código me dice que yo tengo que cumplir 100 pies candela, ¿correcto? Ya. Entonces, nosotros decimos, bueno, si yo tengo que cumplir 100 pies candelas, su equivalente en lux son 1076 lux. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo hacer una inspección visual ahorita, así, donde estoy? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y para eso voy a colocarlo acá a un lado y voy a acercarme aquí para que ustedes puedan ver el resultado. Y si ustedes se dan cuenta, está, bueno, ahorita se ve nota el reverso, pero tiene 264. 264. Voy a darle un zoom, ahora sí, un alejamiento. Entonces yo voy a inspeccionar esa zona, debería auditar. El espacio ahorita tiene 267 lux. Ahorita el lugar donde voy a inspeccionar tiene 267 lux. ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Lo que acabamos de hablar es que justamente, a ver, voy a acomodarlo bien, ahí está. Ahora sí, ¿no? Este es el cordón que voy a inspeccionar y decimos, ¿cuánto es lo mínimo? Ahorita tenemos 267 lux. ¿Cuánto es el mínimo? 1076. Ah, ya, entonces, ¿estoy haciendo mi inspección visual bien? No. ¿Por qué no estoy haciendo bien mi inspección visual? Porque me dice que como mínimo debo tener 1076 lux para poder inspeccionar. Si no, no puedes hacer la inspección porque tiene sombras, porque el ojo humano no va a poder ver bien correctamente las indicaciones, entre otros factores. Ahora, para eso se menciona justamente el uso de este equipo. ¿Cómo se llama entonces este equipo que justamente acabamos de mostrar? Este es el luxómetro. ¿Qué es este equipo? Este equipo es el luxómetro. Vamos a ver ya en la parte práctica en sesiones, en el diplomado, vamos a ver, por ejemplo, cómo se utiliza el luxómetro, que no es nada difícil, y sobre todo qué es lo que dice el código. Entonces, ahorita no puedo hacer inspección visual porque no tengo el mínimo requerido. Ahorita está en lux. Lo voy a convertir, por ejemplo, a pies candela, ¿no? Si logran ver aquí, dice lux. Ahí indica lux. Y yo requiero cambiamos a pies candela y ahorita tengo 16 pies candela. Son 100 pies candelas como mínimo. 100. Y ahorita tú tienes simplemente 16, 14, 15. Ya. Entonces, si yo verifico y obviamente yo me acerco más obviamente a la zona iluminada, claro está, va a marcar mejor, ¿no? Entonces, eso es importante. La inspección visual no solamente implica, como estamos viendo, saber el cordón, saber que existen galgas y hay que saber cuáles usar. En la formación vamos a ver más galgas, pero lo más importante que hay que tomar en cuenta es que lo más importante que hay que tomar en cuenta es que se combina, se complementa requisitos para hacer la inspección visual, tipos de galgas que podría hacer para verificar también el propio cordón que debe de cumplir, cuáles son los diferentes tipos de indicaciones que puede encontrar típicamente en un cordón y con ello pues tener más claro la inspección visual de soldadura y poder supervisar a un inspector este tipo de casos. ¿Correcto? Ese tipo de casos.
Muy bien, eso es lo que respecta a inspección visual, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre tintes penetrantes y partículas magnéticas, ¿correcto? Algunos nos están viendo en la transmisión, agradeceríamos nos puedan mandar sus saludos, desde donde nos escriben, si tienen alguna duda, pueden hacerlas. Vamos a pasar esto a un lado y vamos a pasar por tintes penetrantes y luego por partículas magnéticas. ¿Correcto? Vamos a guardar justamente el luxómetro. Vamos a guardar el luxómetro. Ahí está. Vamos a guardar el luxómetro. Y vamos a pasar a tintes penetrantes. ¿Correcto? Que se calibre la vista. Y vamos a pasar a tintes penetrantes. Vamos a colocar varias muestras al lado. Aquí está. Vamos a acercarnos un poco más. Ahí está. Ahí está. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre lo que viene a ser tintes penetrantes y vamos a mencionar un poco el método y los resultados como tal, ¿no? Que se pueden tener, que se pueden tener. Muy bien. Y vamos a hablar sobre los criterios de aceptación como por ejemplo ahí vamos a tener también por aquí un equipo, un elemento, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre tintes penetrantes. Voy a colocar una vista más global para ir explicando. En tintes penetrantes, dentro de la formación, nosotros en la formación vamos a hablar, por ejemplo, de uno, cómo funciona el método, cómo se desarrolla hasta lograr obtener el punto final. Y vamos a ver, por ejemplo, los tipos voy a ponerlo por aquí el zoom, voy a ampliar la vista y vamos a hablar, claro está, por el kit de tintes penetrantes, ¿no? Acá podemos mostrar una cantidad de kit. Ahí está. Voy a elevar la vista, ¿no? Ahí está. En ciertas marcas, por ejemplo, esta es una marca muy conocida, Magnaflux, muy importante dentro de las inspecciones. Vamos a mencionar otras marcas como Cantesco, eh, como MR, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a acercarnos un poco y vamos a mencionar sobre justamente el kit de tinte. El kit de tinte. ¿Ok? Muy bien. Primero, para nosotros hablar sobre el kit de tintes penetrantes, es importante saber cómo funciona el método. El método de tintes penetrantes, muchas empresas lo que hacen es hacer la inspección del cordón de soldadura, como por ejemplo vamos a traer esta muestra aquí. Hay muchas empresas que hacen el ensayo de tintes penetrantes, ¿no? Acá está. Y cuando desarrolla el ensayo, no lo hace una persona, un inspector. Lo primero que hay que saber es que
eso puede traer problemas porque la persona que lo desarrolla solamente hace el procedimiento, pero más no sabe en qué consiste el método. El método consiste en justamente el principio de capilaridad con respecto al penetrante, que normalmente tenemos, en Cantesco lo reconocemos rápidamente por el color rojo. O también podemos leer que nos dicen penetrante, ¿no? Aquí justamente Magna Flux también menciona el término penetrante, ¿correcto? Penetrante, ¿no? Ahí lo podemos mostrar más cerca, ahí está penetrante. Entonces, muy bien, entonces, cuando nosotros no sabemos cómo funciona el método, simplemente lo que hace es utilizar el método de forma sencilla y de forma incorrecta. Como por ejemplo, desde que desarrollan la limpieza para realizar la inspección del cordón, que por ejemplo lo voy a hacer aquí algo puntual para ir explicando estos errores típicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir colocando por aquí. Muy bien, vamos a utilizar un trapo, por ejemplo, por aquí tenemos un trapo y vamos a hacer la limpieza, ¿no? La limpieza. No, acá tenemos un trapo y desde que desarrollan la limpieza, nosotros deberíamos utilizar el limpiador que tiene el kit. Y muchos, desde que hacen la limpieza, se pueden colocar o se ponen a utilizar, por ejemplo, un thinner básico. Un thinner básico. Y si nosotros no sabemos cómo funciona el principio de tintes, muchos solamente inspeccionan y revisan el registro final, la hoja final del ensayo. Pero cuando nosotros revisamos la hoja, nos vamos a dar cuenta que el cordón está mal inspeccionado porque, por ejemplo, vemos que el cordón tiene varias socavaciones y no se marca en el tinte penetrante cuando debería marcarse. O sea, ¿qué significa? Que ha hecho el penetrante y lo ha limpiado de forma que ya no haya nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que nosotros hacemos la limpieza, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Desde que nosotros hacemos la limpieza, ¿no? Desde que nosotros hacemos la limpieza en el cordón, desde que nosotros hacemos la limpieza del cordón, no debemos contaminar porque cuando vamos a echar el tinte penetrante, la finalidad es que por capilaridad puede ingresar a las probables discontinuidades o a las discontinuidades que haya y obviamente poder salir a flote donde deba salir a flote. Entonces, desde que hacen inspección, a muchos no conocen la etapa y ven que limpian, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sobre todo en la zona donde se va a realizar el ensayo, ¿no? La forma en cómo se limpia, el tipo de limpieza, todos sus factores implican justamente conocer el ensayo de tintes. O sea, si tú ves a un inspector que viene, más del 80% de empresas lo que hace es que el inspector termine el ensayo y el inspector se vaya. Y recién revisan su registro y dice que está ok y listo, pero no sabe su equipo de calidad supervisar al inspector. Y muchos inspectores no tienen la capacidad correcta de realizar justamente el ensayo, porque hay muchos, hay empresas que mandan a sus técnicos que no son inspectores a realizar el ensayo cuando solamente el inspector es el que está en gabinete. O sea, el supervisor ha sido una persona que conoce el método, pero que no es inspector y ha desarrollado, y el inspector está en gabinete. O sea, manda como un asistente. Entonces, y en esos casos podría la posibilidad de que no desarrolle bien el procedimiento. Entonces, desde que nosotros vemos el tema de limpieza,
justamente ahí es donde ya implica conocer bien el método, ¿no? Eliminar toda contaminante que puede hacerse. Y otro de los puntos es que también hay que tomar en cuenta que para utilizar un trapo en específico, muchos en obra tienen wipe y el wipe suelta pelusa. Y no puedes hacer inspección con wipe porque la limpieza te dice que tiene que ser libre de pelusa, de polvo, de cierta pintura que se haya quedado pegada y demás. ¿Por qué? Porque justamente eso va a hacer que el penetrante se quede impregnado ahí. Entonces haga una falsa, marque una falsa indicación. ¿No? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, por eso es que hay que saber bien el método y no poner a cualquiera. Entonces, dentro de la formación, usted va a ver el paso a paso de forma correcta cómo se desarrolla la inspección, ¿correcto? Esa es la finalidad de justamente la formación. O sea, usted ver el paso a paso cómo se debe hacer de forma correcta. Por ejemplo, lo otro es no combinar. Si nosotros estamos trabajando con un kit de Magnaflux, trabajamos con el kit de Magnaflux. Si nosotros tenemos el kit de Cantesco, trabajamos con el kit de Cantesco. Eso mismo también te indica el propio código. Muchos dicen, no, me sobró, voy a colocarlo. Puedes hacerlo, pero no debería. Entonces, luego de realizar una buena limpieza, realizo bien una limpieza, voy a utilizar un trapo que no tenga nada de lo que es pelusa, ¿no? Entonces voy a limpiarlo una vez más para las zonas donde se ha quedado impregnado, ¿correcto? Ahí está, ahora sí, está libre, ¿no? Ahora sí, listo. Ok, tenemos una limpieza del cordón. Cuando nosotros vamos a trabajar el penetrante, muchos no entienden cuál es el principio del penetrante. Acá estamos mostrando penetrante, si estamos trabajando con Magnaflux, penetrante, penetrante. Y yo puedo utilizar, no siempre voy a utilizar como yo deseo. No necesariamente debo utilizar el spray, ¿no? No siempre debo aplicarlo directamente como spray. Para eso voy a hacer un ejemplo. Acá tengo un elemento. Voy a colocar esto por aquí y vamos a utilizar el spray. ¿Qué pasa cuando yo utilizo el spray? ¿Qué pasa cuando yo utilizo el spray? Y por ejemplo está en cierta junta, lo que va a pasar es, vamos a verlo por ahí, y ahí lo están logrando ver. ¿Qué está pasando? Ahí está. ¿Qué pasa? Y justamente lo estamos viendo ahí en pantalla. Se chorrea, se chorrea. Entonces, pero sí o sí se tiene que chorrear, claro. Pero en realidad tú estás perdiendo penetrante y además es muy sucio tu zona de trabajo. Sí, entonces no siempre debo utilizar el spray directamente, si no es necesario. El método te dice que tú puedes utilizar por aspersión, por inmersión o puedo utilizarlo con brocha o un pincel también podemos utilizar. Y en este caso justamente vamos a mostrar por aquí, voy a colocar a un lado, vamos a acercarnos aquí a nuestra muestra y yo puedo utilizar un, como dice el método te dice claramente puedes utilizar brocha. Y con eso mitigo más, porque cuando yo voy a hacer el registro y me toca limpiar, y ahora tengo que limpiar toda esta punta con penetrante, es muy el lugar y justamente toda esa zona está más sucia. Entonces me demora en limpiar más y además está chorreando demasiado. Si es una inspección de
de una estructura en servicio, estoy ensuciando todo lo que está debajo, ¿no? Entonces, conclusión, yo puedo utilizar brocha o puedo utilizar directamente. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Entonces, ¿de qué depende? Depende de la estructura. Si es pequeña y tú le vas a echar spray, te va a empozar y luego para limpiar es muy incómodo. Dependiendo, por ejemplo, si nosotros tenemos un puente donde tenemos una viga tremenda de largo y de mayor tamaño, entonces tranquilamente hacer por, por en este caso aspersión sería lo más ideal, ¿no? Pero si yo tengo juntas de conexiones más pequeñas, probablemente lo más inteligente para no ensuciar mucho, utilizo la brocha. Entonces, no, yo no, el supervisor no me va a decir, oye, pero estás usando brocha, con la brocha el penetrante no va a trabajar más que cuando yo le echo y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque el mismo criterio, el principio del método de tintes penetrantes te dice que tú debes y tú puedes aplicarlo por aspersión o por brocha porque la característica del penetrante es que va a trabajar por el principio de capilaridad. Entonces, en el método, cuando vamos a estudiarlo, vamos a escuchar ¿y qué es la capilaridad? Porque si yo no sé qué es la capilaridad, en realidad estoy hablando de más y diciendo no, es rechazado así, debes usar el spray. Eso es totalmente falso. Entonces muchos no conocen y simplemente agarran y ponen el spray y ya es un inspector. Hay que saber en qué casos usar, ¿correcto? ¿No? Y un ejemplo claro sería este, ¿no? Cuando nosotros vamos a inspeccionar, cuando nosotros vamos a inspeccionar, nosotros colocamos una codificación, ¿no? Colocamos una codificación y colocamos si el visual y el penetrante está ok. Entonces, si yo utilizo por aspersión el penetrante, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es prácticamente, vamos a colocarlo a un lado, lo que hago básicamente es ensuciar toda esa anotación que yo tengo si el lugar es muy reducido, si la junta es muy reducida. Cuando a mí me toque limpiar, cuando a mí me toque limpiar, ¿qué va a pasar cuando a mí me toque limpiar? Voy a tener que limpiar y ¿qué va a pasar con mi nota? Se va a borrar, porque es muy reducido. Eso es un poco para entender cómo usar también según la aplicación del tinte penetrante, ¿correcto? Entonces, eso hay que tomar bastante en cuenta. ¿Listo? Vamos a dejar esto a un lado. Entonces, hasta ahí hemos explicado cómo se debería aplicar, ¿correcto? Estamos explicando que así funciona el criterio de tintes penetrantes. Muy bien, entonces vamos a finalizar aplicando el penetrante directamente, en este caso por ahora, ¿no? Ahí está. Tenemos aplicado el penetrante y muchos mencionan que los libros dicen que tengo que dejarlo de 5 a 10 minutos. Otros dicen tienes que dejarlo de 3 a 5 minutos. Otros dicen debes dejarlo de 5 a 7 minutos el penetrante. Y eso es totalmente falso. ACTM E165 te dice, puedes aplicarlo por aspersión, por broche, etcétera. Cuando apliques el penetrante, si es aluminio, acero, entre otros elementos, nosotros debemos esperar como mínimo, exactamente en una tabla te lo coloca, como mínimo debes esperar 5 minutos, como mínimo. Exactamente te dice 5 minutos como mínimo. Y luego de esperar esos 5 minutos, ahorita ya ha pasado un minuto, son 9, ha pasado un minuto, estoy controlando la hora, ¿no? Eh, Luego de tener todo ello, tengo que prepararme para limpiar y retirar el penetrante, ¿correcto? Tengo que retirar el penetrante.
¿Con qué lo voy a retirar? Con el limpiador que nosotros tenemos. Entonces, hasta el momento hemos iniciado con limpiar el metal base y para eso utilizamos el primer, vamos a poner por acá, el primer aerosol del kit que es el limpiador o conocido como cleaner. Eso es el primero que hemos utilizado para limpiar. Segundo, luego de limpiar, hemos utilizado el penetrante. Hemos utilizado el penetrante para aplicar justamente ese principio del método, el principio de capilaridad que trabaje el penetrante. Y tengo que esperar ahora 5 minutos. Ya pasaron, calculando, ya pasaron 2 minutos. Ya pasaron 2 minutos. Que vaya pasando los minutos que falta. Como mínimo, me dice el código, para volver a limpiar y retirar toda la superficie del penetrante aplicado y luego finalmente aplicar el último de lo que viene a ser el kit, que es el tercero, que es el revelador. ¿Correcto? El revelador. El revelador vamos a dejarlo a un lado todavía y vamos a utilizar el limpiador para prepararlo en trapos para comenzar a limpiar. Y acá viene el secreto de, por ejemplo, si la inspección visual va a ser correcta o no va a ser correcta. O sea, en pocas palabras, aquí el secreto es, cuando yo voy a hacer la limpieza, si yo no entiendo cómo funciona líquidos penetrantes, yo voy a hacer una mala limpieza y por lo cual al finalizar va a salir una indicación mala. Puede salir que todo esté limpio, cuando en verdad no es así. Entonces tengo que tener mucho cuidado del principio para saber obviamente cómo limpiar. Muy bien, entonces para eso justamente vamos a prepararnos el trapo. Nos faltan unos 2 minutos, ya casi un minuto. Y y yo debo recién comenzar a limpiar. Ojo, el cleaner no va directamente a la muestra. El cleaner va al trapo. Y del trapo que no bote pelusa, que no contamine la propia zona de trabajo, el propio cordón en este caso, yo pueda limpiar. Antes de ello, tintes penetrantes y muchos confunden, no solamente los ensayos destructivos se aplican a los cordones, también se puede aplicar al mismo metal y también se puede aplicar en una inspección a un perno, por ejemplo. El perno puede que está en uso, pero a mí me parece que esa zona está fisurada. ¿Qué me puede ayudar y que pueda sangrar y verificar si en verdad un ensayo ideal sería tintes penetrantes porque me va a poder marcar y va a sangrar la zona donde obviamente esté con alguna fisura, que es lo que yo o lo que me han comentado que hay o lo que estamos viendo, o parece que o simplemente es marcado superficial. No, si es una fisura, hacemos tintes y también podemos hacerlo a pernos, podemos hacerlo a equipos mecanizados, ¿no? Mecanismos, la propia metal base, los pernos de anclaje, entre otros. O sea, muchos confunden que los ensayos solamente se hacen a las uniones soldadas, también se hace al metal, también se hace para poder verificar criterios de corrosión en el propio metal, ¿no? Entre otros factores. Muy bien, entonces ya estamos viendo que hemos cumplido con el tiempo y comenzamos la limpieza. Limpieza, en este caso, el spray y el trapo y comenzamos a limpiar. Cuando nosotros limpiamos, limpiamos en un solo sentido. Ustedes van a poder supervisar a todos los que nos están viendo, van a supervisar en obra y ustedes se van a poder dar cuenta que ellos lo que hacen, no hacen lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos limpiando
cambio el lugar donde ya limpié, cambio otra zona del paño y yo estoy limpiando en un sentido, ¿no? Yo puedo, yo puedo volver a subir, pero voy, barro y levanto la mano y vuelvo a barrer, ¿no? Si lo vemos en este sentido es barro, levanto. Y lo que ustedes van a ver en obra, qué es lo que hacen, y ustedes mismos lo van a ver de los propios inspectores, ¿por qué? Van a ver que hacen esto. Lo que estoy haciendo es, estoy sobando. Eso es lo que no debes hacer. Eso es lo que ustedes van a ver cuando hacen la inspección. Van a supervisar a su inspector y tú vas a ver que él va a hacer esto. Va a sobar. No debe de sobar en el cordón de soldadura. ¿Por qué? Justamente por el principio que hablamos. O sea, si la persona que hace el ensayo no sabe cómo funciona tinte penetrante, obviamente que no sabe que está haciendo mal el método. Entonces, tintes, cuando yo aplico, el limpiador tiene que estar húmedo y lo otro es yo retirar la superficie. La superficie. No me dice, el código no me dice, en este caso ACTM 165, la guía no me dice que yo tengo que sobar, porque yo al sobar por criterio, yo lo que estoy haciendo es introducir de un lado a otro el penetrante sobrante. Entonces ya no está cumpliendo el criterio de limpiar la superficie. Para yo limpiar la superficie significa sacar lo que está en la superficie y que lo que tiene que quedar en cierta discontinuidad que quede, en zonas marcadas, que quede, que quede, ¿no? Entonces, eso es el principio. Sí, entonces, si como yo no sé y algunas personas no saben y también ve a su inspector está sobando, ¿por qué lo soba? Porque va a ser más rápido que no quede nada. Cuando aplique el revelador va a quedar limpio. Cuando en verdad sí ha habido, sí hay algunas indicaciones, pero como no sabe limpiar, porque no sabe cuál es el proceso, no sabe cuál es el principio, obviamente está haciendo mal el método. Entonces, eso es lo que hay que aprender y eso es lo que vamos a ver en el diplomado. Entonces, ahora nos toca aplicar el revelador. Y eso es otro de los principios muy importantes, ¿no? Cuando vamos a aplicar revelador, cuando vamos a aplicar el revelador, también me dice el código que tengo que tomar en cuenta ciertos factores. ¿Ya? Antes de limpiar, antes de aplicar el revelador, voy a dejar limpio no solamente el cordón, sino la zona SAC. Ahí está. Estoy dejando limpio la zona SAC y aplico justamente el revelador, ¿no? Ahí está. Y lo que yo tengo me dice, vamos a hacer una sombra ahí para que se logre ver un poco mejor. Ahí está. Lo que me dice el código es, luego de hacer la limpieza, yo debo aplicar el revelador y tener un tiempo de espera. ¿Correcto? Tengo que tener un tiempo de espera. Ese tiempo como mínimo te dice E165, no lo digo yo, te dice como mínimo 10 minutos para elementos como acero, bronce, entre otros elementos, ¿no? Te lo dice en una tabla, te dice esos tiempos, tomando en cuenta la temperatura ambiente, ¿no? Porque para otras temperaturas menores, como en mina, cambian esos factores. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Muy bien. A ver, vamos a secarlo más rápido ahí, que vaya secando un poco. Y al finalizar, lo que va a hacer es justamente hacer sangrar básicamente las zonas donde esté acumulado y haya alguna indicación, puede que esté dañado el metal, puede que
el propio cordón tiene una falta de fusión en alguna zona, etcétera, ¿no? Mientras se va a ir marcando, va a ir tener, y ahí se logra ver, voy a señalarlo un poco para pasar a partículas magnéticas. Nosotros vamos a poder encontrar ciertas partes que se van dando, ahorita va a sangrar más probablemente, pero se va viendo que hay algunas zonas falta de fusión, en algunas zonas también falta de fusión, no se logra ver socavaciones, ¿no? Y hay unos lados donde, voy a ponerlo por aquí, que hay zonas donde está dañado el metal base, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reparar esa zona. No es que voy a reparar todo el cordón, reparo esa zona. Entonces, mientras vamos esperando justamente ello, en en la sesión de tintes vamos a ver todo el uso del kit, los otros kits, cómo se utiliza visibles, porque lo que hemos hecho es visible, pero también tenemos fluorescentes, ¿correcto? Entonces, tanto para visibles como para fluorescentes, eh, es el mismo procedimiento, pero hay cosas que yo tengo que conocer. Y para eso, justamente vamos a hablar de un instrumento, bueno, en este caso un equipo que vamos a colocar por aquí, que es el equipo, ahí está, estamos mostrando, a ver, vamos a ver que se logre ver bien. Vamos a ordenar esta parte, ahora sí, ¿no? Que tape un poco, que haga sombra, ahí está. Lo que estamos mostrando ahora es justamente el radiómetro, el radiómetro. O algunos también llamado espectroradiómetro, ¿no? Ahí está, vamos a colocarlo bien, ahí está. El radiómetro es similar al luxómetro, es un medidor de intensidad, pero en este caso el medidor de intensidad, voy a calibrar por aquí la vista, este medidor de intensidad, ¿qué tiene de especial? El medidor de intensidad es para luz UVA o también llamada como luz negra. Justamente lo utilizamos para inspecciones de penetrantes fluorescentes o también de partículas fluorescentes. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para verificar la intensidad de luz negra que emiten las lámparas VA o linternas VA, entre lo que se puede utilizar como iluminancia negra, ¿no? Entonces, este equipo es similar, ahí lo vamos a colocar, similar a el luxómetro, pero este caso mide la iluminancia radioactiva VA. Este es el radiómetro, ¿no? Este es el radiómetro. A ver, vamos a ver por aquí para que logren ver la pantalla. Y justamente este es el radiómetro, ¿no? Ahí está. Voy a colocarlo por aquí. Ahí está. Esa es la lámpara, el radiómetro. Y para que ustedes logren verlo de forma en acción, justamente vamos a complementarlo con la lámpara, o en este caso tenemos una linterna VA, ¿no? ¿Qué es la luz VA? Aquella es la luz VA, ¿no? La luz VA. Si damos cuenta, el marcador cambia. Ahorita lo que estamos señalando es, estamos utilizando ahí está, estamos utilizando una lámpara. Estamos utilizando una linterna, en este caso, perdón, de luz VA, utilizada para la inspección de este caso.
de tanto penetrantes fluorescentes, tintes penetrantes fluorescentes, como también partículas fluorescentes, ¿no? Utilizamos bastante la luz UVA. Y justamente el código te dice, vamos a dejarlo por aquí. Entonces, va a cambiar la cifra, cambia la cifra, ¿no? Cambia la cifra, ahí se puede ver, ahí está. Cambia la cifra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Entre otros factores, voy a subir un poco la medición, la cámara, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que obviamente la luz negra es peligrosa, tengo que saber cómo manipularla, por un tema de justamente es una luz radiactiva. Otro de los factores que vamos a aprender en el diplomado es cómo, qué dice el código con respecto a la medición. O sea, ¿por qué existe el radiómetro? ¿Por qué existe el radiómetro y por qué tenemos una linterna, en este caso, de luz UVA para los fluorescentes? ¿No? Entonces, uno de los principios que vamos a ver es justamente que los códigos te dicen que como mínimo la lámpara, o en este caso la linterna VA, en cierta distancia, exactamente te dice, ¿no? Si mal no recuerdo, unos 38 centímetros aproximadamente. O sea, esta regla tiene 30 centímetros. Para ponerlo en contexto, para ponerlo en contexto, esta regla tiene 30 centímetros, ¿correcto? Esa regla tiene 30 centímetros. Ahora, de esta regla de 30 centímetros, si yo voy a medir desde el radiómetro toda esa altura a 38 centímetros, yo coloco la linterna y el radiómetro debe marcar, ¿cuánto debe marcar? Para eso me voy a acercar al radiómetro y si logran ver, se va a ver las unidades. Voy a acercarme por aquí para marcarle las unidades y la unidad te dice en microwatts por centímetro cuadrado. Tiene que cumplir como mínimo 1000 microwatts por centímetro cuadrado. Eso es lo que te dice la guía práctica de ACTM E165 como E709, ¿no? Que es para partículas magnéticas como también para tintes penetrantes. Esa es la iluminación radioactiva que debe tener, la intensidad de la iluminancia radioactiva que debe tener esa lámpara. ¿Y por qué es importante inspeccionar esto? Porque justamente cuando nosotros hacemos y algunos proveedores hacen fluorescente, la mayoría, si no sabe supervisar las lámparas, hay algunas lámparas o linternas, como en este caso es una linterna. Hay linternas que tú le pones a 38,1 centímetros y no cumple con lo mínimo que te pide. Por eso que hay que saber, por eso es que hay que saber comprar. Para saber comprar los equipos hay que saber el método también. Entonces, si tú eres supervisor, tú también tienes que saber el método porque si no, no sabes comprar. Tú puedes decir, hay otra lámpara que yo le he visto en otro lugar más económico. ¿Por qué tú me estás cobrando tan por marca, seguro? Ah, y entonces el otro no es muy conocida la marca, lo compro. Pero sin darte cuenta, no es por la marca nada más, es porque su característica de intensidad cumple con el código, cumple con la guía, mejor dicho, con la guía práctica de penetrantes como de partículas. Entonces, todos esos principios de supervisión, eso lo vamos a ver dentro de el diplomado. Para eso hemos explicado un poco sobre el radiómetro, vamos a hablar más cómo utilizamos, qué es lo que nos dicen, etcétera. Muy bien, y vamos a simplemente vamos a cerrar esta ponencia con justamente, con esta charla, este webinar, justamente con lo que vemos aquí, que viene a ser el método de partículas magnéticas. ¿Correcto? Rápidamente vamos a hablar en 5 minutos nada más. Vamos a explicar ciertos principios y para eso, bueno, vamos a
a justamente traer una muestra por aquí. Ahí está, ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos a colocar por aquí la galga tipo paleta o también llamado como conocido como indicador de campo. Y también vamos a traer por aquí el famoso yugo electromagnético. Y con eso vamos a ir cerrando la ponencia, la charla de hoy, ¿no? Vamos a explicar los principios básicos. Nosotros tenemos que saber cómo funcionan partículas magnéticas por el mismo motivo que hemos explicado los otros métodos. Voy a darle un zoom para que ustedes logren ver todo el equipo, ¿no? Ahí está. Voy a colocarlo por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces estoy mostrando el yugo. A ver, voy a colocar bien por aquí la vista y voy a elevar la vista. Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Entonces nosotros podemos tener juntas. Ahí está. Nosotros podemos tener juntas tanto a tope como juntas a filete y nosotros para partículas magnéticas existen diferentes equipos que se pueden utilizar. El que más utilizamos es el de yugo electromagnético, pero no es el único que existe, existen otros más, pero el de yugo, utilizando con la técnica del yugo, es la que más vemos en obra, pero no es la única, o sea, saber utilizar el yugo y colocar la partícula no te hace inspector. Tú tienes que saber el principio de igual de magnetismo para poder entender e interpretar. ¿Correcto? Dentro de partículas magnéticas que vamos a ver justamente en el diplomado, cómo se utiliza el yugo, vamos a hablar cómo se acciona, cómo se utiliza o cómo acomodar las patas, cómo se utiliza el indicador de campo para verificar la intensidad, porque los yugos pueden ya de a 1 o 2 años, ya no puede cumplir y no tiene la fuerza necesaria que permite introducir, magnetizar justamente, no puede tener la fuerza como hace 2 años. Entonces, capaz no cumple ya con los lineamientos que te dice las guías prácticas. O sea, hay guías donde te dice que tiene que cumplir ciertos requisitos el yugo. Por ejemplo, hay que hacer algunas pruebas de fuerza cargando un elemento que tenga un cierto peso para que el yugo sea apto para inspeccionar. Pero eso muchos no lo supervisan. O sea, llaman y dicen, señores, necesito un ensayo de partículas magnéticas. Ya viene, hace el ensayo, hace su registro, utiliza, este, existen, existen partículas húmedas similares a los de tinte penetrante, ¿no? De diferentes marcas, pero también existen partículas secas que vienen en presentaciones como esta, ¿no? Que vienen en presentaciones como esta, que vienen en presentaciones como esta. Es un pote como de un balde pequeño de pintura. Ya, ese mismo pote así similar te viene, ¿correcto? ¿Y qué es lo que nosotros encontramos ahí? Lo que nosotros encontramos es justamente, si nosotros abrimos, vamos a poder encontrar justamente la partícula, ¿no? La partícula seca, ¿no? Y eso justamente lo vamos a ver en clase, cómo aplicar partícula seca y cómo aplicar partícula húmeda, ¿no? ¿En qué casos utilizan la seca? ¿En qué casos utilizan la húmeda? Entre otros puntos más, ¿no? ¿No? Y obviamente cómo ya lo aplicamos, ¿no?
Ahí estamos mostrando, esta es la partícula seca, es un polvillo, por su mismo nombre lo indica, son partículas, ¿no? Ahí estamos mostrando, es un balde de partículas, es un polvillo, ¿no? Ferromagnético. Esas son las partículas secas. Eso también vamos a ver dentro de la formación. Vamos a explicar cómo se aplica y cómo se va magnetizando con el tubo. ¿Correcto? Eso lo vemos dentro del diplomado. Y para cerrar, pues justamente invitarlos, porque vamos a utilizar diferentes equipos, como hemos visto, el radiómetro, el luxómetro, el yugo. Vamos a hacer el ensayo en vivo de cómo se utiliza, en este caso, cómo se hace el método de partículas. Y con los alumnos hemos visto, los mismos alumnos han podido ver cuál es la diferencia de utilizar una marca de partículas y otra marca. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿el yugo cumple o no cumple con lo que dice el código? Con lo que dice en este caso la guía práctica. ¿Tiene la fuerza necesaria o no? No, no tiene la fuerza, perdió la fuerza. Ay, entonces, ¿qué significa? Significa que el yugo no está apto. Entonces, muchas veces contratan servicios de inspección, pero la persona que le supervisa no sabe supervisarle al inspector. Y eso está totalmente erróneo. ¿Cómo un supervisor del inspector no sabe cómo supervisar? El diplomado les permite ello. Entonces, los invitamos. Hemos podido mostrar que de esta forma nosotros llevamos el taller práctico. Hemos podido ver inspección visual. Nosotros tenemos diferentes muestras, ¿no? Hemos visto las muestras de Gmao, hemos visto las muestras de lo que viene a ser las diferentes discontinuidades, ¿no? Que podemos tener según AWSB 1.11, ciertas diferentes patologías. eh, Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre falta de penetración y falta de fusión? Hemos hablado una junta a tope, pero bajo un comportamiento perpendicular a la carga axial. En este caso, esta unión como si fuera entre columna y columna. Verificar la unión es diferente de cuando está a tope, ¿no? Y según el tipo de carga, si esto es una columna, va a haber diferente criterio. Entonces, todo eso vamos a mencionar entre los talleres prácticos. Entonces, muchos nos dicen, el taller práctico, ¿cómo va a ser online? No voy a aprender online. El que va a aprender y va a estar atento, obviamente, va a lograr captar cómo se debe supervisar a un inspector. Pero obviamente quien no está atento, obviamente, a la sesión, pues no lo va a lograr ver. Hemos hablado sobre las galgas que vamos a usar, los diferentes tipos de tintes penetrantes. Hemos hablado un poco de los kits. Falta mostrarles un poco de lo que son los kits de partículas húmedas, ¿no? Ahí está de marca MR. También tenemos partículas húmedas de Magnaflux. También hemos mostrado equipos como logramos ver el luxómetro, hemos mostrado el radiómetro, hay falta ver algunas muestras que tenemos y partículas secas, ¿no? Hemos mostrado las partículas secas, ¿no? Las partículas secas, las partículas del método de partículas magnéticas, ¿no? Partículas secas. Muy bien, eso sería entonces todo de nuestra parte. El diplomado está iniciando, ya falta simplemente semanas, entonces los invitamos a participar, como logramos enseñar y mostrar. Se puede aprender en el taller presencial vía Zoom, se puede aprender. No necesitas tú estar presente en presencial porque tú recién estás aprendiendo el método. Entonces, cuando tú ya conoces el método y quieres ser inspector es muy distinto, pero si tú recién estás aprendiendo el método, primero necesitas entender los fundamentos y la parte teórica y que un inspector te explique cómo funcionan los métodos. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado esta charla de hoy con los equipos y que tengan todos muy buenas noches.